aquel que está pasando alguna dificultad, algún problema, no está solo, mis hermanos. Ahí está Jesús abogando siempre por nosotros. Y nosotros no somos mejores que los que están allá afuera, hermanos. Simplemente somos diferentes. ¿Saben cuándo fui restaurado o cuándo mi familia fue restaurada? Cuando nos acercamos a una iglesia en donde se alababa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a ser probados. Todos los que estamos aquí. Nadie está exento de que en su momento y en su tiempo pase pruebas o tentaciones. Y así se llama el título de la predicación: soportando las pruebas. Y aquí Dios nos va a desnudar a través de su palabra. Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. ¿Ya estamos ahí? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, voy a tratar de ser breve, porque hay veces que me emociono y a veces tardo como 2 horas, pero voy a tratar de ser breve. Amén. Y más que una predicación, es una enseñanza que el Señor nos está dando, hermano. Amén. ¿Ya están ahí? Soportando las pruebas. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En Efesios 6:13, si nos los pone nuestro hermanito ahí, por favor. Efesios 6:13, por favor. Creo que es la continuación de la predicación de nuestra hermana Nancy. La vez pasada nos habló de la armadura de Dios. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Bueno, vamos a entrar ya en detalle, hermanos. ¿Cuántos de aquí hemos pasado o estamos pasando una prueba? Yo creo que todos. Nadie, hermanos. Nadie, ni el que no la está pasando. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos, hermanos, porque tarde o temprano llega. Por eso dice Efesios: prepárense para el día malo. Y el día malo es precisamente el día de la prueba. El día de que haya tentaciones a la vida de las personas. Les voy a hablar un poquito más como maestro, mis hermanos, porque luego me la tomo muy en serio. Y dice el diccionario enciclopédico Larousse: prueba. Fíjense bien lo que el significado de prueba: examen para demostrar determinadas cualidades o habilidades. Examen. Y también dice que es acción y efecto de probar, ¿sí? Todos, inclusive los que estamos aquí, que quieran prepararse para, en este caso, para el discipulado, o los que están estudiando, todos tenemos que ser examinados. ¿Para qué? Para subir de nivel. Yo a veces no soy muy jactancioso, pero a veces cuando alguien me quiere adular o me quiere presumir sus logros, le digo, pues qué bueno, pero déjame decirte que en el lugar donde yo me preparé, si no pasábamos, nos corrían. En la Universidad del Ejército, cuando entra uno, o en la Marina, tienes que pasar todas tus pruebas. Si no pasas tus pruebas, te corren de la universidad, o te dan de baja, en pocas palabras. Causas baja, y es algo que a muchos les causa una afección o un dolor. Entonces, mis hermanos, aquí en el camino de Dios muchas veces reprobamos. ¿Cuántos de aquí no han reprobado? Y yo principalmente he reprobado. Pero gracias a Dios que Dios no nos corre. Al contrario, Él nos ama y nos restaura nuevamente. Y nos trae con lazos de amor, mis hermanos. Hace 20 y tantos años, nosotros como familia, como matrimonio, pasamos una prueba terrible. Y el reprobado principal, hermanos, está enfrente de ustedes. Reprobé. Llevábamos 7 años caminando en el camino de Dios, pero me di cuenta, y analizando ya el pasado, y ahora lo recuerdo con cierta nostalgia, y ya el dolor Dios lo ha ido sanando, Dios nos ha ido restaurando, pero ahora entiendo que, hermanos, tenemos que prepararnos. Todos los que estamos aquí tenemos que prepararnos. En esa prueba yo fui el principal reprobado. ¿Y saben qué pasó?
me llevé entre, como dicen, los pies a toda mi familia. Hubo mucho dolor, hubo muchas lágrimas, hermanos, mucho llanto. E inclusive, hermanos, el enemigo llegó a poner en mi mente que ya se había acabado todo. Y el enemigo me decía, fíjense cómo que el Señor Jesús lo reprenda, es el diablo. Todo está acabado, mátate, ya no tiene razón que sigas viviendo. Y crean, hermanos, que cuando el hombre cae en pecado, se deprime. Hay una depresión tan terrible que efectivamente ya no tiene deseos de vivir. El hombre ya no quiere seguir viviendo porque dice, fallé. Y más si estás en una iglesia legalista en donde dice, has perdido todo, has perdido tu salvación, eres un pecador, y casi te condenan a una muerte espiritual. Pero gloria a Dios que Jesús no es así, mis hermanos. Al Jesús que yo amo, al Jesús que yo sigo, no nos condena, hermanos. Y me llama mucho la atención lo que le dijo a la mujer adúltera, una mujer que fue sorprendida en pleno adulterio, que la querían lapidar, que la querían matar, asesinar los legalistas, los religiosos. Y Jesús le dijo, yo no te condeno, vete, pero le dice, no peques más, para que no te acontezca algo peor. Así de amoroso es nuestro Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos fallado, mis hermanos? Y yo principalmente. Jesús, el apóstol Pablo lo mencionó en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí está el más pecador de esta iglesia, mis hermanos. Yo no me creo mejor que nadie, mis hermanos. Y los logros que he obtenido es por misericordia de Dios y gracias a mi esposa que me ha apoyado. Yo estoy seguro que si ella hubiera tomado una decisión radical, posiblemente yo no estuviera aquí. Dios es bueno y Dios obra en las vidas, mis hermanos. Así es que si están pasando por una prueba, Dios está con ustedes, hermanos. Salimos reprobados, pero Él nos dice a empezar de nuevo. Levántate en el nombre de Jesús y Él te va a exaltar. ¿Qué es la tentación, hermanos? La tentación es un impulso que induce a hacer algo generalmente reprobable. Y analicemos nuestro corazón, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que nos examina, mis hermanos. El Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, que busquemos agradar a Dios, que busquemos vivir en santidad. Eso es la santidad, mis hermanos, cuando realmente en lo íntimo nos mostramos tal y como somos. Ahí en lo íntimo pensamos que nadie nos está observando, pero el principal está viendo qué estamos haciendo, qué estamos mirando en las redes, qué estamos mirando en el teléfono. Y créanme que en estos 21 días de ayuno hubo tentaciones. Yo estoy seguro que todos pasaron por ese tipo de tentaciones, que con el poder de un dedo podían entrar a ver, no sé, algo reprobable ante la presencia de Dios. Y los que lo lograron superar, gloria a Dios. Y los que fallaron, simplemente arrepiéntase, confiésele su pecado a Dios y dígale, Señor, perdóname, me voy a forzar, me voy a negar a mí mismo, voy a buscar hacer tu voluntad, ayúdame, porque muchos de los que estamos aquí fallamos, mis hermanos. Nadie es perfecto, nadie, mis hermanos. Por eso es importante que estemos orando, por eso es importante que vengamos en las mañanas a clamar a Dios. Y ahorita les voy a dar 5 pasos bien importantes que Jesús nos enseñó para que estemos preparados cuando vengan esas situaciones. Definitivamente, hermanos, tenemos que tener en mente que vamos a pasar por muchas pruebas y dificultades, pero nuestra confianza y convicción, hermanos, es que ya no estamos solos, solos, mis hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañan por siempre, mis hermanos. Aquel que está pasando alguna dificultad, algún problema, no está solo, mis hermanos. Ahí está Jesús abogando siempre por nosotros. Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que somos pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo pecadores, hermanos. Y nosotros no somos mejores que los que están allá afuera, hermanos. Simplemente somos diferentes. Hemos reconocido la soberanía de Cristo en nuestras vidas. Ha entrado a nuestro corazón porque le hemos abierto el corazón y está transformándonos, hermanos. Nos está llevando a un nivel más allá y los va a usar a todos, mis hermanos. Yo me gocé grandemente, hermanos, y me uní a ese ayuno que nuestra pastora y madre espiritual nos dijo,
por los niños. Sí estuvimos en el ayuno de Daniel, pero cuando es ayuno así de no comer nada, hermanos, el cuerpo se debilita y hasta las piernas te tiemblan. Pero créanlo que estamos, dice Pablo, ¿no? Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando ustedes, sus fuerzas ya no pueden, ahí entra el poder de Dios y nos fortalece. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cuando Jesús estuvo ahí en el desierto 40 días y 40 noches sin comer bocado, hermanos. Lo máximo que he durado creo que son 3 días y ya me ando muriendo, hermanos. Y hasta imagínense el temple, la firmeza de nuestro Dios, 40 días. Dice la Biblia que solamente 3 personas en la historia de la Biblia lograron ese ayuno. El primero fue Moisés, el segundo fue Josué y el tercero fue Elías. 40 días. Y yo creo que los que logran eso, hermanos, Dios los usa grandemente. Así es que, mis hermanos, las tentaciones van a estar siempre acechándonos continuamente. Pero los hijos de Dios van a buscar agradarlo a Él. Van a buscar negarse a sí mismos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo acto que va en contra de su perfecta voluntad contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos anhela y el Espíritu Santo quiere que avancemos también. El Espíritu Santo está ahí con nosotros, es nuestro mejor amigo. Cuando yo pasé esa prueba, hermanos, y reprobé, yo no conocía del Espíritu Santo. En esa iglesia legalista nada más me enseñaban de Jesús, que Jesús era el Padre, que Jesús era el Hijo y que Jesús era el Espíritu Santo. No me enseñaron a tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Y saben cuándo fui restaurado o cuándo mi familia fue restaurada? Cuando nos acercamos a una iglesia en donde se alababa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Ahí empezó nuestra restauración. La gloria sea para ti, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Entonces empieza la restauración, hermanos, y como siempre, ¿no? Siguen las pruebas, siguen las dificultades, pero ya no estaba solo, mis hermanos. Y si les puedo decir que sí lloraba lágrimas de sangre, hermanos, porque cuando uno le falla a Dios, hermanos, se siente uno fatal, se siente uno terrible, hermanos. Y más cuando ve uno el sufrimiento que le ha causado a su familia, hermano. Es algo que uno dice, si me hubiera mantenido firme, pero bueno, hermanos, hay que aprender a levantarse en el nombre de Jesús y caminar y avanzar. Y como dice Gálatas, hermanos, cuando vean a un hermano caído, no lo critiquen, mis hermanos, no lo juzguen. Al contrario, denle la mano, levántate en el nombre de Jesús. Voy a orar por ti, voy a clamar y voy a ayunar también para que salgas adelante. No te vayas de la iglesia, avanza. Hay un joven que aquí viene y luego nos platica y nos comparte. No les voy a decir el nombre, ustedes después se van a dar cuenta. Él se siente a veces mal. Él dice, es que yo hice. Le dije, olvida eso, mi hermano, olvídalo. Si ya te arrepentiste, si ya le confesaste todo esto a Dios, avanza. Es el enemigo el que te quiere engañar, porque el enemigo a eso se dedica, hermanos, a acusarnos y a decir que estamos reprobados, que no merecemos estar aquí. El enemigo es el que nos quiere engañar, mis hermanos. Dios siempre está presto, así como el padre del hijo pródigo, esperando a que regresemos con los brazos abiertos. Y dice la palabra que cuando llega el hijo pródigo, movido a misericordia, el padre va y lo abraza. Lo abraza y lo besa y le dice, hijo mío, te amo. Hermanos, ¿cuántas veces no estamos como ese hijo pródigo? Que Dios nos siga fortaleciendo. Y bueno, ya vamos a empezar la predicación. Esa nada más era en la introducción, mis hermanos. Gloria a Dios. La pregunta, ¿cómo podemos estar preparados y prevenidos cuando vengan estas situaciones? ¿Cómo? Vamos a la palabra y vamos a ver el mayor ejemplo, hermanos. Primeramente, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Mateo 4, del 1 al 11. Y vamos a leerlo aquí, hermanos. Ahí vamos a escudriñar un poquito y Dios nos va a revelar ahí cómo tenemos que prepararnos, mis hermanos. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Mateo, capítulo 4, verso 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? ¿Quién es el que tienta? Que el Señor Jesús lo reprenda. En este momento lo reprenda Jesús. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero el que lo reprende es nuestro Señor Jesucristo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Punto número 1 para los que anotan. Y los que se lo graban en su mente brillante, gloria a Dios. Eso es lo que dicen en la universidad, ¿eh? Más vale una pluma endeble que una mente brillante. Así es que, hermanos, los que puedan anotar, anoten. Y los que no, pues sigan confiando en su mente brillante. El primer punto, hermanos, dice que Jesús, guiado por ¿quién? ¿Quién lo guió? Entonces, principalmente, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Gálatas 5, 24 y 25, mi hermano, por favor. ¿Qué dice ahí? Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, tenemos que empezar a morir a los deseos de la carne. ¿Y quién nos puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a vencer la carne. Acabamos de pasar un ayuno de 21 días. ¿Cuándo lo tentó el diablo, hermanos, a Jesús? Cuando terminó el ayuno. No, como que a mediados, yo me imagino que sí se acercaba, pero lo veía que estaba bien metido en oración, bien metido en meditando la palabra, y ni se acercaba. Pero ya como cuando ya se relajó, dijo: ahí voy, ahí va el tentador, que el Jesús lo reprenda. Entonces, mis hermanos, cuidado, acabamos de pasar un ayuno, mis hermanos. Tenemos que seguir velando, hermanos. Romanos 8, del 9 al 11, ¿qué dice ahí? Romanos 8, del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y solamente eso lo logramos teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo. Recuerdo que un varón apenas que fui a Mochis me decía: es que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Y sí, definitivamente el Espíritu Santo siempre está ahí, en mis hermanos. Y recuerdo lo que nuestro pastor y padre espiritual nos enseña: el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Desde que nos levantamos, ahí está el Espíritu Santo a ver si nos comunicamos con Él. Recuerdo mucho cuando una vez nos dieron alojamiento en un instituto bíblico, los alumnos se levantaban y decían así literal: gracias, gracias Espíritu Santo. Buenos días Espíritu Santo, gracias por este día. Qué hermoso darle los buenos días al Espíritu Santo. Y no luego agarrar el celular, ¿no? Como muchos lo hacemos. Dele los buenos días al Espíritu Santo, hermanos. Es un buen hábito. Buenos días, Espíritu Santo. Dirígeme en este día. Ayúdame Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no estamos libres de ser tentados por el enemigo. El enemigo va a estar siempre acechándonos en los pecados o prácticas que faltábamos en el pasado, porque muchos pecábamos y pecábamos terriblemente. Entonces el enemigo en eso nos va a estar acechando, mis hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41, no lo busque, bueno, o mi hermano que lo ponga ahí, les dijo: velad y orad para que no caigan en tentación, porque el espíritu está presto a la verdad, pero la carne enferma.
Entonces ahí habla precisamente, dice, velad y orad. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Velar es que estemos alerta. Estemos alerta, mis hermanos, y estemos orando. ¿Por qué? Porque si no, te puedes caer, te puedes confiar. Dile a tu vecino que está a un lado, no te confíes, no te confíes. Hay que velar y orar. ¿Cuántas veces Jesús fue a despertar a esos hombres que estaban con él en el huerto del Getsemaní? Y yo creo que él sintió tristeza en su corazón porque era un momento bien difícil que él iba a pasar. Él iba a ser llevado al Calvario. Y cuando les pidió que oraran, dice que estaban dormidos. No nos vaya a pasar eso, mis hermanos, que estemos durmiendo. No nos dormamos en nuestros laureles, mis hermanos. Sí tenemos que estar, pero tenemos que estar velando, mis hermanos. El enemigo tentará en los deseos o necesidades carnales. Tal vez comidas, tal vez bebidas nocivas, películas que exhiben los pecados de la carne o conversaciones que te envuelvan en críticas, murmuración o chisme. Cuidado, mis hermanos. Hay que abstenernos de todo eso. Y yo principalmente porque yo soy bien imprudente. Yo luego así, de repente la lengua como que se empieza a querer, como dicen, desplayar. Pero tenemos que tener dominio propio, mis hermanos. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Qué tremendo, porque el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Si no tenemos dominio propio, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo, ayúdame a dominar esta lengua impía, como dice esta carne cochina y peluda. Sí, tenemos que pedirle a Dios, hermanos. Si en algo estamos fallando, tenemos que reconocer a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Otro punto importante es que llénate de la palabra de Dios, hermano. Llénate, aliméntate espiritualmente. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como los niños anhelan la leche espiritual, la leche de la mamá, ¿no? Así tenemos nosotros que anhelar, hermanos, la palabra de Dios. Si no te alimentas de la palabra de Dios, serás un desnutrido, pero también un ignorante, hermanos. Un ignorante. Y qué triste que llegue el hermano Javier y por ahí escuchan, ahí viene el neófito de la iglesia. Caray. Si saben que es un neófito, son los que apenas empiezan, pero no se quieren preparar. Que se les invita al discipulado y, no, es que ahorita no tengo tiempo, es que tengo que trabajar. Tenemos que prepararnos, mis hermanos. Prepárese, porque en la medida que usted se prepare, Dios lo va a usar. Dios no va a usar un medio vaso, ¿no? Imagínense que somos apenas un tarrito chiquito. Dios va a usar un vaso grande, ¿no? Para poder tomar el líquido vital, ¿no? Preparémonos, hermanos. Ahí dice en Oseas 4:6. Póngalo, mis hermanos. Habla precisamente de los que no se preparan. Fíjense lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, prepárese. Lea la palabra, hermanos. Léala. Si sus hijos no quieren leerla, hermanos, pues bueno, enséñesela con sus actos. En el ejército nos enseñaban que a veces, por más que les hablemos y les digamos a nuestros subordinados, a veces no van a entender. Pero dicen que el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, hermanos. Si usted ve que sus hijos no quieren leer, usted póngase a leer en su casa. Usted ponga alabanzas. Y ellos van a, mi papá está leyendo, mi papá está escuchando. Y eso va a quedar sembrado en su corazón. Y así con los testimonios que ha dado mi hermanita Nancy, mi hermano Luis, de que ellos oraban, ellos clamaban. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo estoy seguro que también mis hijos, cuando vivimos esa situación, ellos clamaban a Dios. Ellos oraban y pedían por sus padres. Hermanos, no tenemos que dejar de lado el escudriñar la palabra de Dios. En Juan 5:39, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Juan 5:39 dice, escudriñad la Sagrada Escritura, porque parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Escudriñe, hermanos, léala. Y cuando ya le esté leyendo, intente memorizar un texto bíblico. Yo creo que ese va a ser el examen final de los que están estudiando. 10 textos bíblicos tienen que decirlos de memoria.
Bueno, no se les pide tanto, nada más con uno o dos que se sepan, pero empiece, hermanos. Y ya una vez memorizado, practíquelo, hermanos. Llevarlo a la práctica. Punto 3, hermanos. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo. Y 2, llénate de la palabra de Dios. Y lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, desecha toda duda que el adversario quiera sembrar en tu vida. Ahí en donde el enemigo le quiere decir, si eres hijo de Dios, ¿cómo se atreve a decirle sabiendo que él era el rey de reyes y señor de señores? Pero lo quería hacer dudar. Y así a nosotros, hermanos, el enemigo nos va a querer hacer dudar. Me llama la atención que cuando les pregunta, ¿eres salvo? Mis hermanos, ¿son salvos? Amén, deben decirlo con convicción. Con convicción, ¿por qué? Porque no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Porque Él es bueno y tuvo misericordia de nosotros. Somos salvos por la sangre que derramó Jesús en el Calvario, mis hermanos. Amén, por eso la gloria y la honra sea para Él, mis hermanos. A Él la gloria, papá. Gracias. Cuando dudamos, hermanos, eso significa falta de confianza o falta de fe en Dios. No tenemos que dudar, mis hermanos. En Romanos 10:17, ¿qué dice, mis hermanos? Cuando estemos dudando, vayamos a la palabra. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír y el oír la palabra de Dios. Cuando dudamos, nos está haciendo falta la fe, mis hermanos. Pide fe, pide que tu fe sea aumentada, pero también pone en práctica la palabra de Dios que dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios están las promesas, mis hermanos. Hay muchas promesas. Recuerdo que un pastor nos compartía, hay más de 6,000 promesas en la palabra de Dios. ¿Cuántas no sabemos? Pero son más de 6,000 promesas, mis hermanos. Santiago 1:6-8, ¿qué dice, hermanos? Santiago 1:6-8. Cuando nosotros pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener fe suficiente para creer que Dios hará su perfecta voluntad en nosotros. No tenemos que dudar. Y yéndonos a Marcos 9, 23 y 24, vamos a leer que ahí un hombre dudaba. Ahí nos da una enseñanza, mis hermanos. Habla la palabra de Dios que este hombre tenía un hijo que era atacado por un demonio y que se aventaba a las llamas y al agua y el demonio quería matarlo. Entonces ahí Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos les han dado palabra aquí, mis hermanos? Aquí me impacta que a todos los profetas que han venido les han dado palabra, hermanos. Crean la palabra, hermanos. Crean a sus profetas también de Dios, mis hermanos. Créanlo. Y guarden eso en su corazón. Guárdenlo en su corazón, porque realmente Dios quiere que tengamos fe y que creamos que eso se va a cumplir. No sabemos, pero los tiempos de Dios son perfectos y en su tiempo se van a cumplir, mis hermanos. Yo veo cumplida esa promesa de varios mis hermanos que les han dicho, vas a ser un evangelista de fuego, y se están preparando, hermanos. Vas a ser un hombre usado por Dios, vas a ser una mujer usada por Dios. Van a tener negocios, van a tener empresas, hermanos. Créalo, hermanos, créalo, yo lo creo. Amén. Hay algo importante en el 29 que dice, mis hermanos, en el 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Importantísimo, hermanos. ¿Quiere tener más fe? ¿Quiere ver esas promesas cumplidas? Empecemos a orar más y ayunar. Estoy leyendo un libro que precisamente habla de la oración y realmente es impactante, porque muchas veces muchas de las cosas que pedimos o solicitamos no se cumplen porque no las creemos. Tenemos que creer, tenemos que poner nuestra confianza completa en Dios y en su momento se van a cumplir. Aquí, como nuestro Padre Espiritual nos enseña, y de repente va a llegar esa bendición en el tiempo de Dios, mis hermanos, porque dice una alabanza, Jesús siempre llega a tiempo, no cuando queramos nosotros, sino cuando Él determina que es ya necesario. Amén. Entonces, mis hermanos, hay también la enseñanza
que cuando dudamos estamos tentando a Dios, hermanos. No tentar a Dios porque pones en duda la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Amén. Punto número 4. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Dios. 3, desecha toda duda. Y 4, renunciar y negarse al poder y fama de este mundo que le sirve al maligno. Ahí en lo que leímos dice que el diablo lo llevó ¿hasta dónde? Hasta el pináculo del templo y le mostró todo. Renunciar y negarse al poder y fama de este mundo que le sirve al maligno. Tenemos que renunciar. Se dice por ahí en una enseñanza que a mí me impactó que el hombre, hablo del hombre, dice que siempre va a ser tentado en la fama, sin que se molesten mis hermanos, en la dama y en la lana. En esas 3 áreas el hombre siempre va a ser tentado: fama, dama y lana. El hombre siempre va a ser tentado en esas áreas, hermanos. Por eso tenemos que prepararnos y estar apercibidos. Primera de Juan 1, 15 y 16, mis hermanos. Ya estamos terminando, hermanos. Para los que les está agarrando ese espíritu de sueño, que el Señor lo reprenda, pero ya estamos terminando. Primera de Juan 1, 15 y 16. Ah, caray, entonces sí es Primera de Juan, ¿no? Capítulo 1, 15 y 16. Ah, caray. Es el que habla de la vanidad de la carne, la vanidad de los ojos. Entonces me equivoqué, mis hermanos. Perdón. Estaba tan emocionado que puse otra. Primera de Juan, capítulo... Ah, sí, no es Primera de Juan. Ha de ser segunda, pero no. Es cuando habla de que no tenemos que no afanarnos, ¿no? No. Habla precisamente, dice... No, aquí lo tengo, mis hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces me equivoqué por un capítulo nada más. No amemos al mundo, mis hermanos. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces el hombre siempre va a ser atacado por lo que ve, por la fama. El hombre siempre va a querer poder, hermanos. Dicen algunos sabios, inclusive algunos mentores que he tenido, dicen que dale poder a un hombre y vas a descubrir su verdadera esencia. Dale poder, ponlo aquí a predicar y si se vanagloria y si se pone muy altivo, esa es su esencia. Por eso les decía yo, mis hermanos, yo siempre me humillo delante de Dios, que sea Él hablando, no el hombre, hermanos. Si le dan, por ejemplo, líder de célula, tiene que amar a las ovejas, hermanos, no tiene que lastimarlas, no tiene que hacer y hablarles mal, no, amar a las ovejas. En una enseñanza que el pastor, creo que la subió mi apóstol Elino, habló precisamente del amor, que habla del amor, que cuando lleguemos frente a Dios nos va a hablar: ¿amaste realmente a tus hermanos? ¿Amaste a la iglesia? La fama, el poder y bueno, a los hombres pues también las mujeres ajenas. Cuidado, hermanos. Recuerdo que en cierta ocasión el pastor allá en Chilpancingo de repente se paró, estábamos bien a todo dar en la enseñanza y de repente el pastor se para y dice: en este momento el Espíritu Santo me está diciendo, varones, se las comparto. Dios les dice en este momento: huyan de la tentación, varones, huyan. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo siempre va a hablar. Huyan de la tentación, José, mis hermanos, no se quedó a ver si resistía, ¿no? Él salió huyendo, no importa que hasta, creo que me imagino en paños menores, ¿no? Nada más con cubierto ahí de adelante y de atrás, pero él salió huyendo, no se quedó a enfrentar la tentación. Huya. Y resistió la tentación, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, huyan de la tentación, o resistamos, mejor dicho. Si no pueden resistir, salgan huyendo. Como dicen, más vale que digan que aquí corrió que aquí quedó. Me acuerdo que una vez allá en Chiapas, ahora que fuimos con nuestra hermanita Carla y nos tomaron ahí, y nuestros pastores y padres espirituales, jugamos un juego. Hermanos, ahí el Señor me desnudó a mí en ese juego, porque nos mostró realmente lo que Él nos estaba dando y las malas decisiones que yo he tomado. Y una de ellas era
que en las tentaciones yo como que quise rehuir la tentación, no quise enfrentar o resistir la tentación y dije no. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Enfrentar al devorador. No, yo lo enfrento, hermano, nos aniquiló el devorador a mí y a mi esposa por la decisión mala que yo tomé en el juego, En el juego nos aniquiló el devorador y ya como premio como dicen, de consolación, dice, pero cuando llegue Cristo los va a levantar y van a poder entrar a su reino. Y bueno, ahí estábamos esperando. Yo estaba sudando, pues decía, híjoles, el juego sigue avanzando y nosotros seguimos ahí muertos. En eso toca la trompeta. Cristo viene por su iglesia y los muertos en Cristo son levantados. Gloria a Dios, mis hermanos. Nos rescató el Señor. Pero sí, hermanos varones, somos responsables del matrimonio. Somos responsables de una familia. Si nos equivocamos, nos llevamos entre los pies a toda la familia. Escuchen a su ayuda idónea. El Espíritu Santo les dice, escuchemos a nuestra ayuda idónea. Amén. La gloria a Dios, hermanos. Escuchen a su ayuda idónea, mis hermanos. Punto número 5, hermanos, y ya para terminar, al único que tenemos que adorar es a Dios y servirlo a Él. Jesús se lo repitió al enemigo 3 veces. Escrito está, y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 16:13 nos habla precisamente que nuestro servicio debe ser exclusivo a Dios. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Como dice nuestra pastora y madre espiritual, tenemos que estar con los pies bien firmes aquí adentro, no con un pie en la iglesia y un pie, dice, en la banqueta, ¿no? Estar bien firmes aquí, como doña Orqueta dicen, un pie en la iglesia y otro en la banqueta. No, mis hermanos, no podemos servir a 2 señores. En el texto de Mateo 4:11, y ya para terminar, habla precisamente de cuando Jesús resistió al diablo, el diablo se va y había ángeles que le servían. Ahí sí voy a estacionarme un poquito, mis hermanos. ¿Sabían ustedes que la corte celestial está al servicio de los hijos de Dios? ¿Sí sabían ustedes eso? Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, hay ángeles acampando en esta iglesia. Hay ángeles que nos guardan y nos cuidan. E inclusive en sus hogares. En el Salmo 4:8 dice, el ángel de Jehová acampa cerca de los que le temen y los defiende. Hay ángeles que nos ayudan, mis hermanos. ¿Nunca le ha pasado que de repente se duerme y dejó todo abierto? Así nos ha pasado, la puerta abierta, los carros abiertos, y de repente, ¡ay! Dejé todo abierto y no se robaron nada, gloria a Dios. No, ahí estuvieron ángeles, hermanos. Ahí estuvieron ángeles ayudándonos. Y hay un testimonio que habla precisamente, se los cuento. Dice la palabra, bueno, no dice la palabra, dice el testimonio. De un pastor que lo mandan allá a África a evangelizar precisamente a los nativos de África. Pero curiosamente ese pueblo estaba lleno de brujos. Allá en África había mucho brujo, estaba lleno de brujos allá. Y él llega a evangelizar. Y de repente el líder de los brujos llega y lo enfrenta. ¿Tú a qué vienes? No, pues a traerles el mensaje de la palabra, a declarar sanidad, a declarar libertad, y lo quiere evangelizar. Dice, ey, a mí no me evangelices, yo no creo en eso. Y nada más te advierto, dice, todos los habitantes de aquí creen lo que yo creo. Así es que ve viendo a ver cuándo empacas tus maletas y te regresas. Porque si no lo haces, te vamos a quemar, vamos a matarte y vamos a quemar a tu familia y a toda tu casa. Y el pastor se quedó pensando y meditando y dijo, ok. ¿Está bien? Y él empezó a evangelizar y empezó a llevar el evangelio, a sembrar la palabra. Y dice el testimonio que el líder de los brujos convocó a todos los brujos. ¡Ey! Vamos a acabar con ese pastorcito. ¿Quién se ha creído este hombre? Dice, que ha venido aquí a querernos meter enseñanzas contrarias. Y dice, ¿quién está conmigo? Y todos los brujos levantaron la mano. Sale pues, dice, vayan con antorchas y machetes y todo, y vamos a aniquilar a ese pastor y su familia. Hermanos, dice el testimonio que llegaban los brujos, imagínense todos
y empezaban a rodear la casa. Y de repente dice que empezaban a andar alrededor de la casa. Y andaban alrededor de la casa y se iban. Pero ¿saben qué? El pastor con su familia en ese momento orando y clamando a Dios. Orando y clamando a Dios. Por eso nunca se les olvide orar por su familia, mis hermanos. Clame por sus hijos. Clame por la iglesia. Clame por sus pastores. Clame, hermanos. Y llegaban los brujos al otro día y otra vez daban vueltas y vueltas y vueltas y se iban. Y así interminables veces. Y de repente, en un día de esos, Dios toca el corazón del líder de los brujos. ¿Y qué creen? Se convierte a Cristo. El líder de los brujos se convierte a Cristo Jesús. Y ese líder lo empiezan a seguir los demás brujos. Empiezan a creer todos en Cristo. Y dicen que de repente la iglesia creció y es una de las iglesias fuertes. No recuerdo ahorita el nombre, hermanos, pero ese testimonio está fuerte. Ahora pregúnteme por qué. Porque dice que el brujo cierta vez llegó con el pastor. Estaban precisamente también, me imagino, en una fiesta celebrando a Cristo y en la comunión y comiendo. Y dice: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame, mi hermanito. Solamente quería preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué usted no me ha preguntado por qué nunca pudimos acercarnos a hacerle daño? Y el pastor dijo: pues porque yo estaba confiado que Dios me iba a guardar. Dice: ahora déjeme preguntarle yo a usted, ¿por qué no se acercaron ustedes a hacernos daño? Ay, pastor, dice, cuando íbamos a querer aniquilarlos, a querer hacerles daño, había hombres como de 2 metros alrededor de su casa, dice, con unas túnicas resplandecientes y con unas espadotas, dice, vamos haciendo así. Dice: ¿cuándo nos íbamos a acercar? Dice: ¡santo Dios! Ángeles de Dios, hermanos, ángeles de Dios están en las iglesias, ángeles de Dios están en sus hogares, mis hermanos. Hay ángeles guardándonos, sirviéndonos, así como a Jesús le servían. Hay ángeles que sirven a su iglesia, a sus santos, hermanos. Siéntase privilegiado, mis hermanos. Así como a Jesús le servían los ángeles, así aquel que se humilla, aquel que le recibe en su corazón, aquel que es un hijo de Dios, los ángeles le sirven, mis hermanos. No los vemos, pero están ahí, al servicio de la iglesia, porque Dios así lo mandó, mis hermanos. En Hebreos, y que confirma la palabra, eso en Hebreos 1:14. Y ya para finalizar, ahí están esos ángeles. Dice: no son todos espíritus ministradores, está hablando precisamente de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ángeles, mis hermanos, ángeles. Finalizo: no estamos solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con el arca del Espíritu Santo. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos su palabra, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ya para finalizar, Santiago 4:7-8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:7-8.